2012. En una parte de Internet que no existe para la mayoría, un mercado lleva meses creciendo sin que nadie pueda explicar del todo qué está pasando. No es un foro oscuro y caótico, es un sitio organizado, con categorías, sistema de valoraciones, atención al cliente. Incluso tiene su propia economía con normas entre vendedores. Es como Amazon, pero para todo lo que jamás vendería. Estamos hablando de millones de dólares cada mes, más de 4.000 vendedores activos, cientos de miles de usuarios, y cada uno completamente anónimo, operando desde cualquier punto del planeta sin forma de saber quién es ni dónde está. Un mercado que funciona, que tiene reputación, con usuarios fieles que vuelven. Y sin embargo, todo lo que ocurre aquí funciona completamente fuera de la ley, porque los gobiernos ni siquiera parecen entender realmente qué está pasando. Y mientras esa red sigue expandiéndose, empiezan a aparecer las preguntas. ¿Quién está realmente detrás de todo esto? ¿Cómo es posible que exista? ¿Y por qué nadie parece poder detenerlo? Esta es la historia de Silk Road. Mayo de 2009. En la Universidad de Texas, un chico brillante acaba de terminar su máster en ciencia de materiales, una de las carreras más difíciles que existen. Se llama Ross Ulbricht, tiene 25 años y un currículum impecable. En principio tiene muchas opciones laborales, pero ninguna termina de encajar con sus ideales. Ross no quiere formar parte del sistema tradicional. A él le interesa la economía, la filosofía libertaria y el pensamiento del libre mercado. Lee a autores como Ludwig von Mises, Murray Rothbard o Ayn Rand, y poco a poco va formando una visión muy clara. Para él, la presencia del Estado en la economía es una forma de control y cree que la libertad individual debería estar por encima de cualquier organización. A partir de ahí empieza a obsesionarse con una idea que en ese momento parece casi imposible: crear un sistema económico completamente al margen del control gubernamental, uno donde cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda comprar o vender lo que quiera, sin intermediarios, permisos ni límites. En esa búsqueda pronto descubre algo que encaja perfectamente con lo que tiene en mente: un navegador llamado Tor. Tor había nacido como un proyecto del ejército estadounidense para proteger información sensible, pero acabó siendo liberado al público. Este permite algo clave: ocultar la identidad y la ubicación de los usuarios mediante varias capas de cifrado. Es justo lo que necesita. Aún así, hay un problema: el dinero. En 2009 no existe una forma sencilla de pagar por Internet de manera anónima. Las tarjetas de crédito dejan rastro y están ligadas a cuentas bancarias, así que su idea durante un tiempo se queda en eso, en una idea. Hasta que en el verano de 2010, Ross descubre Bitcoin, la primera moneda digital descentralizada que permite enviar dinero prácticamente imposible de rastrear. Es perfecta para un mercado que no quiere dejar huellas. Ross tiene 26 años, no tiene socios, financiación ni ningún respaldo detrás, pero tiene una visión y cree, de verdad, que puede construir algo grande. A principios de 2011 decide tomárselo en serio. Se encierra durante semanas, dedicando días y noches a aprender cómo protegerse con capas de cifrado, integrar sistemas de pago en Bitcoin, automatizar las ventas o resolver problemas entre usuarios sin revelar identidades. En febrero de ese mismo año abre el sitio web por primera vez. Lo llama Silk Road, en referencia a la antigua Ruta de la Seda, una red de rutas comerciales que conectaba China con Europa. Al principio todo es muy pequeño. Ross se encarga de todo, mantiene la web, corrige errores y además actúa como primer vendedor, ofreciendo las setas alucinógenas que él mismo cultiva en casa. Al mismo tiempo, comienza a difundirlo. Entra en una web llamada Shroomery, un foro para aficionados a los hongos, y publica un mensaje fingiendo ser un usuario que ha comprado a través de Silk Road. En el mensaje también deja instrucciones para entrar a la página. Hace lo mismo en un foro de Bitcoin, donde describe Silk Road como un Amazon anónimo. A medida que Silk Road se hace conocido gracias al boca a boca, los pedidos no dejan de crecer. Pero las cosas se ponen todavía mejor. Otros vendedores empiezan a registrarse en Silk Road y a publicar sus propios productos. Y cuantos más productos hay, más compradores llegan. Con el paso de los meses, el tráfico aumenta de forma constante. Cada vez más usuarios encuentran el sitio, se registran y prueban a comprar. Parte de ese éxito tiene que ver con cómo está diseñada la plataforma.
Ross añade un sistema de garantía que retiene el pago en bitcoins hasta que el comprador confirme haber recibido el pedido. Si hay problemas, un moderador interviene. Los envíos se hacen por correo, normalmente en sobres acolchados dentro de cajas de libros falsos o incluso ocultos en fundas de DVD. Además, dentro de la web se crean foros donde los usuarios comparten consejos sobre cómo enviar paquetes sin llamar la atención. En la web, cada usuario tiene un alias. Los vendedores suben fotos, descripciones y precios. Al final de cada compra, se deja una puntuación y un comentario, como en cualquier tienda online. Los vendedores se esfuerzan por enviar rápido, preparar bien los paquetes y evitar errores. A pesar de estar operando al margen de la ley, Silk Road no es un caos. La estructura es tan sólida que muchos usuarios olvidan que están cometiendo un delito. Aún así, Silk Road sigue siendo relativamente desconocido, hasta que en junio de 2011 todo cambia. Un periodista de Gawker publica un artículo en el que explica paso a paso cómo entrar a Silk Road, cómo funciona la Red Tor, cómo usar Bitcoin y qué tipo de cosas se pueden encontrar. El artículo se viraliza rápidamente, y con él miles de personas descubren la plataforma de golpe. De un día para otro, Silk Road pasa de tener unos pocos miles de usuarios a recibir una llegada masiva de gente. Pero el impacto no se queda solo en Internet. El artículo de Gawker llega hasta Washington, donde el senador Chuck Schumer da una rueda de prensa pidiendo al FBI y al Departamento de Justicia que cierren la web de inmediato. Aún así, lo que busca ser una advertencia termina generando aún más publicidad para el sitio. A partir de ese momento, Silk Road deja de ser un proyecto pequeño y empieza a convertirse en algo mucho más grande y mucho más peligroso. Ross es consciente de lo que está pasando, así que empieza a ser aún más cuidadoso. A su familia les dice que trabaja como day trader y por eso pasa tantas horas frente al ordenador. Sin embargo, hay una persona que sí conoce su secreto, su novia Julia. Y cuando Silk Road empieza a crecer de verdad, ella comienza a volverse cada vez más paranoica con todo lo que está haciendo, hasta que llega un punto en el que no puede seguir ocultándolo, y termina contándole a Erika, una amiga suya, que Ross está detrás de Silk Road. Una mañana, Ross entra en Facebook y se encuentra con algo que le deja helado. En su muro aparece una publicación de Erika que dice: «Seguro que a las autoridades les interesaría saber algo sobre la web ilegal de Ross Ulbricht». Todo empezó después de que Erika acabase en el hospital por haber probado una sustancia que había comprado en Silk Road. Al salir tuvo una discusión bastante fuerte con Ross, y horas después, todavía enfadada y habiendo bebido, Erika publicó ese mensaje en Facebook como forma de vengarse. Al ver la publicación, Ross entra en pánico, pero por suerte consigue eliminarla relativamente rápido. Después de lo ocurrido con Erika, Julia le da un ultimátum: o cierra la web o tiene que irse de su apartamento. Ross decide irse, y cree que lo mejor es alejarse durante un tiempo de Estados Unidos. Pasa una temporada en Bondi Beach, Australia. Después viaja a Vietnam para el Año Nuevo Lunar y a partir de ahí sigue moviéndose por Asia como turista. Pero Ross sabe que Silk Road es una web global, lo que significa que podrían detenerle en cualquier país y acabar en una prisión del sudeste asiático. Mientras tanto, en la web no dejan de aparecer nuevos problemas. Ross ha construido todo demasiado rápido y el sistema tiene bastantes fallos. Él se pasa prácticamente todo el día trabajando en la web. Tiene que enfrentarse a ataques de hackers que intentan sacarle dinero, gestionar quejas de usuarios por pagos en Bitcoin y resolver problemas constantes con los servidores. Cuanto más crece Silk Road, más claro es que no puede seguir haciéndolo todo él solo. Así que empieza a contratar a los usuarios más activos dentro de la propia comunidad de Silk Road. En poco tiempo consigue formar un pequeño equipo de unas 10 personas. Aunque les paga, muchos de ellos no lo ven solo como un trabajo. Comparten una forma de pensar y sienten que están creando algo importante, que Silk Road va a cambiar el mundo. Al mismo tiempo, la web empieza a llenarse de todo tipo de productos. Algunos vendedores ofrecen programas para hackear, pasaportes falsos o incluso dinero realista. Pero, tal y como Ross lo ve, Silk Road solo es el medio. Son los usuarios quienes deciden cómo utilizarlo. Él quiere un mercado completamente libre, y eso hace que todo pase a ser una especie de movimiento, una prueba de que un sistema puede funcionar sin intervención externa. En el foro, Ross organiza las llamadas Noches de Cine de Silk Road, donde una vez por semana los usuarios ven la misma película al mismo tiempo.
También organiza concursos para atraer a más gente. Y entre todos los usuarios hay uno que destaca, alguien que se hace llamar Variety Jones. Nadie sabe quién es en realidad, pero demuestra tener experiencia, conocimientos técnicos y una visión estratégica. Pronto empieza a darle consejos a Ross sobre cómo mejorar la seguridad y hacer que todo funcione de forma más estable. Ross no puede hablar de esto con nadie de su entorno, sobre todo después de lo que ha pasado con Julia y Erika. Así que con él, Ross siente que por fin tiene a alguien con quien compartir todo esto. Un día, Variety Jones le da un consejo clave: dejar de usar el nombre de admin y empezar a utilizar un alias. Le propone el nombre de Dread Pirate Roberts, el mítico personaje de la película de la princesa prometida, un pirata que nunca muere porque la identidad va pasando de uno a otro. Ross lo entiende. Si lo llaman Dread Pirate Roberts y mañana desaparece, puede parecer que ha sido sustituido, y si alguien lo investiga, siempre podrá decir que ya no es él, o que nunca lo fue. Al mismo tiempo, Silk Road sigue creciendo a una velocidad que nadie parece entender. En apenas 2 años y medio ya se han hecho más de 1,5 millones de transacciones, el volumen total de ventas es de unos 200 millones de dólares. Buena parte de este crecimiento tiene que ver con que, a diferencia de otros sitios de la Dark Web, aquí hay cierto orden. Si alguien vende algo de mala calidad o intenta engañar, queda registrado. Por el otro lado, si cumple, gana confianza y más clientes. Lo curioso es que Silk Road acaba ofreciendo una atención al cliente más rápida y eficaz que muchas plataformas legales. Eso hace que miles de personas que antes no se habrían planteado comprar este tipo de cosas empiecen a verlo como una opción, ya que aquí no hay situaciones tensas, solo necesitas un ordenador, algo de Bitcoin y una dirección de envío. Pero lo que Ross todavía no ve es que mientras todo eso crece, también está dejando un rastro. Y ese rastro ya ha empezado a despertar interés. En 2012, el gobierno de Estados Unidos decide actuar en serio. La situación ya no se puede ignorar. Alguien tiene que encontrar al responsable y cerrar la web. Así, el FBI, la DEA, el IRS y el Servicio Secreto se coordinan para cazar al hombre que se esconde detrás del nombre Dread Pirate Roberts. Cada una se centra en una parte distinta de la investigación. El FBI intenta localizar los servidores de la página, la DEA trata de infiltrarse en los foros internos para ganarse la confianza de Ross, y el IRS sigue el rastro del dinero. Encontrarlo se convierte casi en una competición entre agencias. En mayo de 2013, los investigadores encuentran algo importante, varios fallos en el código de Silk Road que filtran direcciones IP. Gracias a eso, consiguen localizar los servidores en un centro de datos en Islandia. Un equipo viaja hasta Reykjavik, donde consiguen acceder a la información. A partir de ahí, el FBI puede ver cómo funciona la web por dentro, cuántas transacciones se realizan, cuándo se conecta el administrador y desde dónde. Pero lo más irrelevante no es eso. Entre todos esos datos aparece el nombre del ordenador desde el que se administra el sitio, Frosty. Además, detectan que ese mismo administrador ha accedido recientemente desde una cafetería de San Francisco usando una VPN. El FBI ya tiene algo sólido, un nombre de dispositivo y una ciudad, pero todavía no saben quién está realmente detrás de todo. La pieza que falta la encuentra Gary Alford, un agente del IRS que se obsesiona con una pregunta bastante simple: si alguien ha creado un mercado en la Dark Web, ¿cómo lo dio a conocer al principio? Así que empieza a revisar foros antiguos uno por uno, hasta que da con algo interesante. Un usuario llamado Altoid había publicado un mensaje en un foro de criptomonedas hablando de Silk Road. No solo eso, en otro mensaje ese mismo usuario buscaba gente para trabajar en un proyecto relacionado con Bitcoin, y en el mensaje deja un correo de contacto, rossulbrich@gmail.com. Es la primera vez que aparece un nombre real asociado a todo esto. Gary sigue tirando del hilo y encuentra otra pista. En la web Stack Overflow, alguien llamado Ross Ulbricht había hecho una pregunta técnica sobre Tor. Lo curioso es que apenas un minuto después de publicarla, cambió su nombre de usuario a Frosty. Gary cada vez tiene más claro que ha dado con la persona correcta. Así que, con esa sospecha, decide pedir ayuda a un amigo del Departamento de Seguridad Nacional para investigarlo más a fondo. Y ahí aparece otro dato interesante. En julio de 2013, los agentes de aduanas interceptaron un paquete de Canadá dirigido a una dirección en San Francisco. Dentro encontraron 9 documentos de identidad falsos con su foto.
y cuando varios agentes tocaron a su puerta y le preguntaron por el paquete, Ross intentó quitarle importancia y les dijo que probablemente había sido una broma de sus amigos. Incluso mencionó que existía una web llamada Silk Road donde se podía comprar cosas así. Cuando Gary muestra sus resultados con el resto de agencias, todo empieza a encajar de verdad. Por un lado, el FBI ya ha visto que tanto el servidor de Silk Road como el ordenador del administrador están identificados con el mismo nombre. Y por si fuera poco, Ross vive en San Francisco, muy cerca del lugar desde el que ese administrador se ha conectado varias veces. Con toda esa información, ya no hay dudas. Ross Ulbricht es Dread Pirate Roberts. Pero aún queda un problema importante. No basta con saber quién es, tienen que poder demostrarlo. Y para eso necesitan detenerlo con el portátil abierto. Porque si Ross tiene tiempo de cerrarlo, cifrar el disco o activar cualquier sistema de seguridad, podrían perder las pruebas que lo vinculan directamente con Silk Road. Y sin esas pruebas, todo el caso se vendría abajo. Desde entonces, Ross pasa a estar vigilado las 24 horas del día. Los agentes saben que es cuidadoso, que a veces cambia de portátil, pero también detectan que suele trabajar desde bibliotecas públicas, y hay una en concreto que repite bastante, la del barrio de Glen Park. El 1 de octubre de 2013, en San Francisco, Ross empieza el día como cualquier otro. Desayuna con tranquilidad, guarda el portátil en su mochila y sale de casa. Lo que no sabe es que lo están siguiendo muy de cerca, y hoy han decidido que es el momento. Después de errores, pistas falsas y muchísimas horas de trabajo, todo se reduce a un solo instante. Ross entra en la biblioteca pública del barrio y se dirige a su zona habitual, al fondo, en la sección de ciencia ficción. Allí se sienta, saca el portátil y entra en Silk Road. Dentro de la biblioteca, cada agente ya está en su posición. Uno finge estar leyendo, otro parece un estudiante más. Al mismo tiempo, el agente Jared Derjegian, que lleva meses infiltrado en Silk Road bajo el alias Cirrus, le escribe para comprobar que está en línea. Hola, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Bien, ¿puedes revisar uno de los mensajes internos que te acabo de enviar? Claro, dame un segundo. Voy a iniciar sesión en el panel de administración. Vale, ¿qué mensaje es? Gracias a eso, Derjegian sabe que está dentro. Esa es la señal que estaban esperando. Justo entonces, una pareja que está cerca empieza a discutir justo detrás. Ross se gira, mira durante apenas un segundo, y de repente dos agentes se abalanzan sobre él, otro le quita el portátil de las manos antes de que pueda cerrarlo. En cuestión de segundos, lo reducen contra la mesa y lo esposan. Ross Ulbricht acaba de ser detenido, y lo más importante, su portátil sigue abierto, desbloqueado y conectado como administrador. El FBI ya tiene todo lo que necesita. Al mismo tiempo, en Islandia, otro equipo toma el control del servidor principal utilizando las credenciales que acaban de conseguir y cierran el sitio web. Se acabó. En cuestión de horas, la imagen de Ross Ulbricht da la vuelta al mundo. Dentro de Silk Road, los usuarios empiezan a borrar mensajes, direcciones y cualquier rastro que pueda comprometerles. Muchos vendedores que durante años han estado enviando cientos de paquetes se dan cuenta de que ya no están a salvo. Cuando el FBI analiza su portátil, encuentran algo clave, un diario personal en el que Ross ha ido documentando la evolución de Silk Road desde el principio. En la práctica, es una confesión escrita por él mismo. Además, hay cientos de páginas de conversaciones con socios y registros completos de todo lo que ha pasado dentro de la web. También encuentran las claves de sus monederos de Bitcoin. En total, le incautan unos 144.000 Bitcoin, que hoy en día rondarían los 10.000 millones de dólares, aunque en ese momento valen unos 28 millones. Pero además, en su portátil también encuentran algo inesperado. Uno de los agentes que participaba en la investigación había estado aceptando pagos en Bitcoin a cambio de información. Ese agente corrupto se llama Carl Force. Todo empezó cuando Carl se infiltró en los foros haciéndose pasar por un gran narcotraficante utilizando el alias Nob. Poco a poco consiguió ganarse la confianza de Ross. Y una vez dentro, le hizo una propuesta. Le dijo que tenía contacto con alguien dentro de la DEA que podía pasarle información sobre una investigación que se estaba llevando a cabo para cerrar Silk Road. Lo que Ross no sabía era que el supuesto topo era el propio Nob. Durante varios meses, Carl recibió más de 750.000 dólares en Bitcoin a cambio de esa supuesta información. Pero la historia no acabó ahí. Poco después,
uno de los moderadores de Silk Road, Curtis Green, fue detenido tras una operación en la que la policía interceptó un envío ilegal. Fue entonces cuando Shaun Bridges, otro agente que formaba parte del equipo de investigación, utilizó las credenciales de Curtis para entrar en Silk Road y transferir sus bitcoins a su propia cuenta. Pero Ross no sabía nada de esto en ese momento. Lo único que vio fue que su moderador dejó de responder y poco después desaparecieron $350.000 del sistema. Como Curtis tenía acceso a algunos fondos, Ross llegó a la conclusión de que le había traicionado y había huido con el dinero. Así que decidió contratar a alguien para que lo localizase y le hiciera devolverlo todo. En principio, la idea era dar una advertencia, pero algunas personas con las que hablaba dentro de Silk Road, especialmente Variety Jones, empezaron a presionarle. Le dijeron que tenía que enviar un mensaje más claro, porque si alguien podía robarle sin consecuencias, otros podrían intentar lo mismo. Al final, Ross cedió. Preguntó si alguien podía encargarse de eliminar a Curtis. Y una de las personas que vio ese mensaje fue, de nuevo, Carl Force. Carl vio la oportunidad de sacar aún más dinero, y le ofreció el servicio por $40.000 por adelantado y otros $40.000 después. Ross aceptó y envió el primer pago. Como Curtis estaba bajo custodia policial, Carl simplemente preparó una muerte falsa y le envió a Ross una foto en la que aparecía que Curtis había fallecido. Al verla, Ross pensó que el trabajo estaba hecho y envió el resto del dinero. A partir de ahí, la situación se volvió todavía más oscura. Según los archivos, Ross llegó a pedir 4 encargos más contra personas que consideraba una amenaza. Sin embargo, ninguno de esos asesinatos llegó a producirse. En todos los casos, Ross fue engañado por personas que decían ser mercenarios, pero que en realidad solo buscaban quedarse con su dinero. La situación era completamente surrealista. 2 agentes implicados en la investigación eran corruptos, aprovechándose no solo del propio Ross, sino que además utilizando recursos de la policía. Y con todo esto en marcha, a la vez en los foros de la Dark Web, el vacío que deja Silk Road no se llena con miedo, más bien ocurre lo contrario, todo empieza a moverse aún más rápido. Apenas un mes después, en noviembre de 2013, nace Silk Road 2.0, una copia casi exacta del original con el mismo funcionamiento y una estructura muy similar. En muy poco tiempo, la plataforma vuelve a llenarse de productos, vendedores y usuarios que simplemente continúan donde lo habían dejado. Y no se queda ahí. Alrededor de ese nuevo Silk Road empiezan a surgir otros mercados como Alphabay o Evolution, que con el tiempo acabarán dominando la Dark Web durante años. Todo esto deja una idea bastante clara. Cerrar Silk Road no hace desaparecer el problema. La infraestructura, la demanda y el conocimiento ya existen, lo único que cambia es el lugar. Mientras que sigue creciendo la red, en el mundo real hay una familia que empieza su propia batalla. Los padres de Ross, Lynn y Kirk Ulbricht, se enteran de todo por las noticias, no sabían nada hasta ese momento. Viajan a Nueva York, contratan abogados y empiezan a defenderlo públicamente. Su madre, Lynn, se convierte poco a poco en la cara visible de esa defensa. Insiste en que su hijo no ha causado daño físico y que en el fondo lo único que hizo fue crear una plataforma donde cada persona tomaba sus propias decisiones. A principios de 2015, Ross Ulbricht entra en la sala del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Está a punto de comenzar uno de los juicios más mediáticos del siglo. La jueza Catherine Forrest lleva el caso. Ross se enfrenta a 7 cargos. Entre ellos hay tráfico, blanqueo de dinero, hackeo informático, distribución de documentos falsos y el más grave de todos, liderar una organización criminal continuada, un delito que suele aplicarse a mafias y que implica automáticamente la cadena perpetua. Entre las pruebas más importantes está su diario personal, donde describe en primera persona cómo nace y evoluciona Silk Road, y a eso se suman los testimonios de varios de sus antiguos colaboradores. Sin embargo, los supuestos intentos de asesinato no forman parte de los cargos, ya que legalmente no puedes acusar a alguien de asesinato si no existe ninguna víctima. Aún así, la fiscalía los menciona constantemente para construir una imagen más dura de Ross, no solo como el creador de un mercado ilegal, sino como alguien dispuesto a hacer todo para protegerlo. Por su parte, la defensa no niega que Ross estuviera detrás de la creación de Silk Road, pero intentan presentarlo como un joven brillante que dio vida a un experimento filosófico, y que tras unos meses de funcionamiento, acabó cediendo el control a otras personas que mantuvieron viva la plataforma usando su apodo, Dread Pirate Roberts.
El problema es que no tienen pruebas sólidas, así que todo se basa en generar una duda razonable. Durante el juicio, ambas partes dan versiones muy distintas. La fiscalía insiste en que Silk Road se convierte en el mayor mercado ilegal online de la historia, con cientos de miles de usuarios y un volumen de cientos de millones de dólares. Para la acusación, todo eso no puede sostenerse sin una figura central que lo dirija, y esa figura es Ross. La defensa intenta cuestionar esa versión centrándose en las dudas, en los fallos de la investigación, en la posibilidad de que otras personas utilizaran la misma identidad. Pero a medida que avanza el juicio, esa versión va perdiendo fuerza frente a todas las pruebas que se van acumulando. En un momento, Ross tiene la oportunidad de dirigirse al tribunal y dice: «He tenido mi juventud y sé que me quitarán mis años de adulto. Pero por favor, déjenme al menos mi vejez. Por favor, dejen una pequeña luz al final del túnel. Una razón para mantenerme sano, una razón para soñar con días mejores y una oportunidad de redimirme en el mundo libre antes de morir». El 4 de febrero de 2015, después de debatir durante horas, el jurado entra en la sala y anuncian su decisión: culpable de todos los cargos. La sentencia es de 2 cadenas perpetuas más 40 años, sin posibilidad de libertad condicional. ¿Es justo que alguien sin antecedentes, sin violencia directa, reciba una condena así? Ross Ulbricht ya no puede responder, pero Internet sí. Desde el mismo instante en que se hace pública la sentencia, su caso se convierte en un debate global. Cientos de miles de personas consideran que la condena es desproporcionada. Activistas, expertos legales e incluso exagentes empiezan a decir que se ha ido demasiado lejos. Ross recibe 2 cadenas perpetuas como si hubiera liderado una red criminal tradicional, y todos creen que él simplemente ha sido utilizado como ejemplo para enviar un mensaje. Se organizan protestas y más de 500.000 personas firman una petición para solicitar su indulto. Así nace el movimiento Free Ross. Su madre, Lynn Ulbricht, empieza organizando eventos, dando entrevistas y moviéndose por todo el país para dar visibilidad a la situación de su hijo. Pero con el tiempo, convierte la causa en un movimiento mucho más grande. El nombre de Ross Ulbricht aparece en debates sobre justicia, criptomonedas y libertad. Para el mundo, el caso no es solo el de una persona, sino un símbolo de hasta dónde puede llegar el sistema judicial. Poco a poco, la presión empieza a llegar también a la política. Durante años, activistas del movimiento Free Ross intentan hacer llegar el caso a Donald Trump, buscando momentos para llamar su atención en actos públicos y consiguiendo que el tema empiece a sonar en su entorno. Y entonces, casi una década después de su arresto, ocurre algo que reabre por completo la historia. El 21 de enero de 2025, Donald Trump publica un comunicado. Acabo de llamar a la madre de Ross William Ulbricht para informarle de que, en honor a ella y al movimiento libertario que me apoyó con tanta fuerza, ha sido un placer para mí firmar un indulto total e incondicional para su hijo Ross. La escoria que trabajó para condenarlo eran algunos de los mismos lunáticos que participaron en la actual instrumentalización del gobierno en mi contra. Le impusieron 2 cadenas perpetuas más 40 años. ¡Ridículo! Ese mismo día, Ross sale caminando de la prisión federal de Tucson en Arizona. A la salida lo esperan su madre, su esposa y un pequeño grupo de personas cercanas. Después de más de una década encerrado, Ross ha cambiado. El mundo que dejó atrás ya no es el mismo, y él tampoco. Silk Road ha quedado atrás. Todo ha evolucionado hacia nuevas plataformas, nuevas formas de intercambio y un mundo digital mucho más complejo. Y en medio de todo eso, Ross tiene que empezar de nuevo. Pero más allá de eso, su caso ha dejado una huella difícil de ignorar. Marcó un antes y un después en la historia de Internet. Demostró hasta qué punto una sola persona puede construir un sistema capaz de cuestionar estructuras enteras. En el fondo, Silk Road no es solo la historia de una web ilegal, sino la demostración de que el control absoluto en Internet es prácticamente imposible. Siempre habrá alguien dispuesto a reconstruir lo que se ha cerrado. Y eso deja una última pregunta. Si el sistema no se puede detener, ¿tiene sentido seguir intentando frenarlo de la misma manera?